¿Me escuchan, hermanos? ¿Todos bien? Sí, lo escuchamos muy bien, Luis. Ay, este, bueno, perfecto. Entonces, gracias a Dios, hermanos, es un gozo después de mucho tiempo ir a la iglesia con toda mi familia. Eh, no sabemos, la verdad, todos los detalles de la problemática que están muchos de ustedes allí viviendo con las restricciones que hay y todo. Pero queremos decirles que están en nuestras oraciones. Les amamos y es nuestro deseo que el Señor les guarde a todos ustedes y que Él cumpla sus propósitos a través de esas circunstancias. Él quiere obrar en nuestros corazones, en nuestras vidas, en lo personal y también como iglesia. Que el Señor haga su voluntad en nosotros, que podamos ser moldeados en nuestro carácter, que podamos abandonar las cosas que tenemos que abandonar y apropiarnos de verdades y de cosas que Dios quiere que hagamos. Hermanos, esa es mi oración y en esta mañana quisiera compartir un pasaje que el Señor ha estado hablándome en los últimos meses. Es uno de los pasajes más difíciles en la palabra de Dios. La verdad que estaba orando qué poder compartir con ustedes y no sabía qué cosa a ciencia cierta debería compartir con ustedes, pero estudiando este pasaje, el Señor puso en mi corazón compartirlo con ustedes. Seguramente va a ser uno de los peores mensajes que puedo dar porque es un pasaje, es un libro que lleva muchísimos años para reflexionar. Toda la vida vamos a reflexionar en este libro. Cada cosa que leemos es una nueva dimensión para hacernos nuevas preguntas acerca de la vida, acerca de lo que somos, acerca de Dios, su carácter, su justicia, su gracia, el mundo espiritual, el mundo terrenal y tantas otras cosas. ¿Por qué Dios permite el sufrimiento? Entonces, les invito a abrir sus Biblias en Job, capítulo 1, y vamos a dar lectura. Permítanme leer el capítulo 1 de este libro. Creo que muchos de todos nosotros hemos leído por lo menos los primeros capítulos de Job. Vamos a refrescar nuestras mentes y poder entender lo que el Señor nos quiere decir a cada uno. Dice así, estoy leyendo desde la Nueva Traducción Viviente. Dice así: había un hombre llamado Job que vivía en la tierra de Uz. Era un hombre intachable, de absoluta integridad, que tenía temor de Dios y se mantenía apartado del mal. Tenía 7 hijos y 3 hijas. Poseía 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes y 500 burras. También tenía muchos sirvientes. En realidad era la persona más rica de toda aquella región. Los hijos de Job se turnaban en preparar banquetes en sus casas e invitaban a sus 3 hermanas para que celebraran con ellos. Cuando las fiestas terminaban, a veces después de varios días, Job purificaba a sus hijos. Se levantaba temprano por la mañana y ofrecía una ofrenda quemada por cada uno de ellos, porque pensaba,
Quizás mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en el corazón. Esta era una práctica habitual de Job. Un día los miembros de la corte celestial llegaron para presentarse delante del Señor y el acusador, Satanás, vino a ellos. El Señor le preguntó a Satanás, ¿de dónde vienes? Satanás contestó al Señor, he estado recorriendo la tierra observando todo lo que ocurre. Entonces el Señor preguntó a Satanás, ¿te has fijado en mi siervo Job? Es el mejor hombre en toda la tierra. Es un hombre intachable y de absoluta integridad. Tiene temor de Dios y se mantiene apartado del mal. Satanás le respondió al Señor, sí, pero Job tiene una buena razón para temer a Dios. Siempre has puesto un muro de protección alrededor de él, de su casa y de sus propiedades. Has hecho prosperar todo lo que hace. Mira lo rico que es. Así que extiende tu mano y quítale todo lo que tiene. Ten por seguro que te maldecirá en tu propia cara. Muy bien, puedes probarlo, dijo el Señor a Satanás. Hasta lo que quieras con todo lo que posee, pero no le hagas ningún daño físico. Entonces Satanás salió de la presencia del Señor. Un día, cuando los hijos y las hijas de Job celebraban en casa del hermano mayor, llegó un mensajero a casa de Job con las siguientes noticias. Sus bueyes estaban arando y los burros comiendo a su lado. Cuando los sabeanos nos asaltaron, robaron todos los animales y mataron a los trabajadores, y yo, el único que escapó para contárselo. Mientras este mensajero todavía hablaba, llegó otro con esta noticia. Cayó del cielo el fuego de Dios y calcinó a las ovejas y a todos los pastores. Yo soy el único que escapó para contárselo. Mientras este mensajero todavía hablaba, llegó un tercero con esta noticia. 3 bandas de saqueadores caldeos robaron sus camellos y mataron a los sirvientes. Yo soy el único que escapó para contárselo. No había terminado de hablar el tercer mensajero cuando llegó con otro con esta noticia. Sus hijos e hijas estaban festejando en casa del hermano mayor y de pronto un fuerte viento del desierto llegó y azotó la casa por los 4 costados. La casa se vino abajo y todos ellos murieron. Yo soy el único que escapó para contárselo. Job se levantó y rasgó su vestido en señal de dolor. Después se rasuró la cabeza y se postró en el suelo para adorar. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo estaré cuando me vaya. El Señor me dio lo que tenía y el Señor me lo ha quitado. Alabado sea el nombre del Señor. A pesar de todo, Job no pecó porque no culpó a Dios. Que el Señor bendiga su bendita palabra en nuestras mentes y corazones, hermanos. Esa es mi oración, que nos produzca un acercamiento sincero a Dios y a recapacitar en nuestras vidas de lo que somos. Como decía, este es uno de los pasajes más desafiantes que encontramos en las Escrituras. Es un pasaje donde muchos estudiosos, eruditos, pasan décadas estudiando y no llegan a entender el profundo mensaje de este libro. Sin embargo, es un pasaje que nos habla a nosotros como seres humanos que experimentamos el dolor humano. Experimentamos los problemas, las injusticias, las consecuencias del pecado, el horror de las consecuencias del pecado. Y nos preguntamos, ¿dónde está Dios? ¿Por qué Dios permite estas cosas? ¿Por qué, si yo no tengo culpa? ¿Por qué me tiene que pasar esto a mí? ¿O por qué le tiene que pasar esto a mi hermano? Son preguntas muy reales que nos hacemos, y especialmente en la época en que estamos viviendo, hermanos. Este libro nos habla de un hombre
Un hombre que el autor de este libro lo introduce simplemente como un hombre llamado Job que vivía en la tierra de Uz. En realidad no sabemos el lugar donde Uz quedaba. No sabemos su origen específico de dónde venía Job. Es interesante que primero el autor comienza a hablarnos del carácter de Job. ¿Cómo era Job? En una manera de transmitirnos esta historia, el autor de Job comienza a hablarnos del mundo terrenal, como si las cámaras de la película estuvieran fijadas en el planeta Tierra. Y después va a cambiar al mundo espiritual y va a moverse su cámara. Nos presenta a Job sin genealogía. Normalmente cuando presentan en la Biblia a un personaje lo hacen, era hijo de tal y cual y etcétera. Para los autores es importante de dónde provienes. Sin embargo, Job tiene exaltado no de dónde proviene, sino de su carácter. Y no sabemos de dónde viene porque quizás el autor de la Biblia de Job, de la palabra de Dios, de este libro, quiere decirnos que en cuanto al dolor humano no importa de dónde venimos, de qué país somos o de qué estrato social venimos. Todos sufrimos, todos tenemos dolor. Sin embargo, aquí solamente se destaca el carácter de Job. Dice la Biblia que él era perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Son 4 características que nos dicen. Y saben que en la Biblia no hay nadie que tenga 4 características tan altas para un ser humano. Las personas que son comparables con Job, según el libro de Ezequiel, es Daniel y Noé. Sin embargo, estos 2 personajes solamente tienen 2 cualidades que la Biblia le da, pero Job tiene 4. En otras palabras, no hay nadie que se compare a Job en carácter, en temor a Dios. Si había una persona en el mundo que se ganase el cielo, dice la Escritura, el único sería Job por sus obras. O sea que si piensas que las calamidades que nos vienen a la vida es porque hemos pecado en algo, nos podemos equivocar en nuestro juicio. Job no había pecado y Dios lo dice. Es fácil decir, yo no soy pecador, yo no soy como los demás. Es fácil que las personas a nuestro lado no sepan lo que hay dentro de nuestro corazón y digan, ese es un buen hombre, esa es una buena mujer. Es fácil ganarse el respeto, quizás, aparente de la sociedad. Una cosa es decir que los hombres nos digan que somos buenos, pero aquí es Dios quien dice, Job es recto, Job es justo, perfecto, temeroso de Dios. Y para que Dios lo diga, wow. Job es presentado de una manera casi, decir, un hombre impecable, puro, su carácter. Tiene todo. No solamente Job tiene un buen carácter, sino que Dios le ha bendecido en gran manera. En gran manera. En los versículos 2 al 3 se nos dice acerca de la prosperidad de Job. Y lo hacen en 2 maneras en cuanto a su familia y a la de sus posiciones. Y si notan en estos versículos, hay algo muy interesante que los escritores de Hebreos tenían por costumbre, de usar los números 3, 5 y 10. Números que son perfectos para el pensamiento hebreo.
Entonces aquí están representando a que Job tenía la bendición perfecta de Dios. Notan que la suma incluso de 500 y 500 es 1000, ¿no? La suma de 3 hijas y 7 hijos es 10. Todo es 10 en perfección. Es decir, que la mano del Señor estaba con Job. El autor pretende retratar a Job como el máximo ejemplo de una persona que está más allá de cualquier reproche y que ha logrado el éxito con los más altos estándares. Después, en el versículo 6, la cámara de la película cambia del planeta Tierra al mundo espiritual, de lo terrenal a lo celestial. Y dice que hay una reunión de Dios con los hijos de Dios. No vamos a discutir por el tiempo, hermanos, pero simplemente decir esto, de que era una reunión donde venían figuras, siervos de Dios, a una especie de concilio, y Dios está hablando con ellos y aparece el Satanás. El Satanás, hay dos maneras de ver este personaje en el libro de Job. Algunos piensan que es Satanás, el de la serpiente que tentó a Adán y a Eva, Satanás el enemigo de Dios, ¿no? Hay otros simplemente que piensan, porque la palabra Satanás se traduce como adversario o enemigo o el acusador. Entonces, es posible que se refiera simplemente a un personaje que tenía el papel de acusar, de buscar a personas y acusar delante de Dios lo malo que hacían. No importa que sea Satanás mismo o que sea un acusador, un ángel acusador. Eso no es el problema aquí. El problema es la pregunta que él trae a Dios. Notan que Dios origina la conversación y le dice a este adversario, a este acusador, le dice, ¿has visto a mi siervo Job? El Señor está orgulloso de Job, de su carácter. Hemos notado su carácter de 4 características. Incluso está representado su liderazgo en la familia. Era un padre de familia que se preocupaba por la vida de sus hijos, de su vida espiritual, de su condición espiritual. Era un líder espiritual, prosperado como nadie en su tiempo. Tenía la bendición de Dios. De su siervo Job. ¿Lo has visto? Y vuelve a confirmar lo que el autor nos ha dicho. Notan ahí que Dios mismo dice eso. ¿Te has fijado en mi siervo Job? Es el mejor hombre de toda la tierra, dice el versículo 8. Es un hombre intachable y de absoluta integridad. Tiene temor de Dios y se mantiene apartado del mal. Eso es lo que dice, es la opinión de Dios sobre Job. Qué hermoso, ¿no? Que Dios esté orgulloso de nosotros. Si somos padres, podemos entender eso, ¿no? Cuando nuestros hijos hacen cosas que nos honran, nos hacen sentir orgullosos. Y todo lo contrario, cuando ellos nos fallan. Nosotros somos hijos de Dios. La pregunta aquí es, ¿estamos honrando a Dios con nuestras vidas o no? ¿Qué opinión tiene Dios de mí? ¿Y qué opinión debería tener Dios de nosotros? Satanás en el versículo 7 y 8 se comienza a hablar acerca de sus actividades,
Pero en el versículo 9, miren lo que dice Satanás, el acusador a Dios. Sí, le dice, yo sé, yo he visto que Job es una persona intachable, temerosa de Dios y todo lo que tú dices. Pero, ¿por qué él es así? ¿Cómo no va a ser así? Si tú le has bendecido, ¿cómo no va a ser un hombre intachable, temeroso de Dios cuando tiene todo? Tiene una buena razón. Siempre has puesto un muro de protección alrededor de él, de su casa y de sus propiedades. Has hecho prosperar todo lo que hace. Mira lo rico que es. Así que extiende tu mano y quítale todo lo que tiene. A ver, ten seguro que te maldecirá en tu propia cara. Esta es la pregunta que quería resaltar en esta mañana, hermanos, con todos nosotros, todos ustedes. La pregunta que el acusador trae delante de Dios es, ¿hay alguien en el planeta Tierra que te ame, que te honre, que te obedezca? Pero no por lo que tú le das, sino por lo que tú eres, Dios. Hay alguien. Hay alguien que cuando deje de tener las bendiciones de Dios, te siga adorando, te siga bendiciendo. Y esa es una pregunta muy desafiante para nosotros los seres humanos y especialmente los hijos de Dios. Porque hermanos, no se trata solamente de obedecer las cosas para que la gente nos vea. No se trata de obedecer a Dios porque es nuestro trabajo. Lo importante aquí es nuestra motivación. ¿Qué es lo que nos motiva? Si las cosas que tenemos y lo que somos y lo que hemos logrado se quitara de nosotros, ¿seguiríamos alabando a Dios? Es que Dios es digno de nuestra adoración a pesar de lo que Él nos dé o deje de darnos. Y Dios le dice, confía tanto Dios en Job, en su carácter, que le dice a Satanás, hazlo, quítale todo lo que tiene, pero no toque su cuerpo. Y Satanás va. Y otra vez la cámara del autor cambia del mundo celestial al mundo terrenal. Y como si fuera un noticiero, comienzan a nombrar cosa por cosa que había sido mencionado de las pertenencias de Job, cosa por cosa, comienza a ser mencionado que desaparecen. Sus animales, sus siervos y especialmente sus hijos. Y todo, pareciera que el autor dice que todo eso pasa en un solo instante. Hay una velocidad increíble en las noticias, ¿no? Como si fuera un noticiero que no tiene sin parar. Incluso mientras está nombrando todos los desastres que están pasándole a Job, no se menciona la reacción de Job. Job pareciera que está atónito y no tiene reacción. Todo lo que él poseía lo perdió de un momento a otro. ¿Puedes imaginarte lo que eso significa para un ser humano común y corriente? ¿Cuál sería nuestra reacción? ¿Cuál sería nuestra manera de reaccionar?
Es algo muy, muy duro, hermanos. Nosotros los seres humanos, tarde o temprano, vamos a experimentar dolor. No importa cuál sea la naturaleza de ese dolor, pero vamos a experimentarlos. Todos. Y va a haber un momento en que vamos a cuestionar incluso el carácter de Dios. Va a haber momentos en donde nos vamos a enojar con Dios. ¿Por qué Él ha permitido las cosas que está permitiendo? Cuando miramos a nuestro alrededor, ahora en la pandemia, vemos el sufrimiento de muchas personas en el mundo. Nadie ha hecho nada para experimentar ese dolor. La pregunta que muchas veces nosotros nos hacemos es ¿por qué lo permite, Señor? ¿Por qué suceden cosas malas a personas inocentes? ¿Por qué los niños tienen que sufrir? Muchas veces sufrimos, hermanos, por nuestros propios errores y elecciones, pero a veces sufrimos simplemente por las cosas que pasan en la naturaleza, los maremotos, los terremotos o los virus, a veces por consecuencias políticas y malos manejos de la corrupta política de nuestro mundo, con problemas financieros. Sufrimos, quizás accidentes de tránsito, sufrimos. No sabemos el origen, no sabemos por qué, a veces. Y vemos aquí a Job reaccionando de una manera impresionante. Job es el foco de atención en este momento. Los que estamos leyendo este pasaje estamos diciendo, ¿cuál va a ser la reacción de Job? ¿Cuál va a ser la reacción de Job? Acuérdense que el desafío es la pregunta de Satanás, del Satanás. No. Job, cuando pierda todo lo que tú le has dado, Dios, él va. ¿Saben algo muy interesante? La palabra que se emplea aquí en español es maldecir, ¿ya? Pero en el idioma original dice bendecir. Cuando Satanás le dice al Señor, quítale todo lo que tiene, vas a ver que Él va a bendecirte en tu cara. Eso es lo que le dice en el original. O sea, pareciera que fuera un sarcasmo, ¿no? Quítale todo lo que tiene. Quítale toda la protección que le has dado todos estos años. ¿No será acaso que Él te obedece porque tú le das? Quizás tú incluso sugiriendo de que quizás tú le estás bendiciendo para que Él te bendiga también. Pero quítale lo que tiene y verás que te va a bendecir en tu propia cara. Ese es el desafío que Satanás le pone a Dios. Job es ignorante de lo que está pasando en la esfera cósmica, en la esfera celestial. Él no sabe. Como nosotros no sabemos por qué nos pasan las cosas. Pero las circunstancias son reales. Los lectores de este pasaje estamos esperando qué va a ser la respuesta de Job. ¿Qué va a ser la respuesta de Job? Dice la palabra, versículo 20, Job se levantó y rasgó su vestido en señal de dolor. Después se rasuró la cabeza y se postró en el suelo para adorar. Esa es una manera que en esa época representaba el dolor del ser humano ante una gran desgracia.
la pérdida de seres queridos, especialmente. Rasgarse su vestido, rasurarse la cabeza. Solamente el autor aquí menciona esas dos acciones. Pero no hay, aquí en el primer capítulo por lo menos, Job no habla nada en contra de Dios o se queja o nada por el estilo. Más adelante en el libro lo va a hacer. Pero aquí simplemente hace acciones físicas que representan su dolor. Y a mí me anima mucho tener la libertad de poder expresarle a Dios lo que siento, de enojarme conmigo, con la humanidad, de enojarme con la iglesia, de enojarme con los líderes, de enojarme conmigo mismo, de enojarme de mi propio pecado. Tenemos la libertad de decirle a Dios, de expresar de la manera en la manera que somos y de la manera que estamos hechos, nuestro dolor, nuestro dolor. Pero miren, noten lo que dicen en el versículo 21, es algo muy interesante. Dice, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo estaré cuando me vaya. Vine al mundo sin nada y me iré a la muerte sin nada. El Señor me dio lo que tenía y el Señor me lo ha quitado. Eso es algo poderoso, hermanos. Si notas, el Señor me dio todo lo que tenía. No lo gané yo. El Señor me lo regaló por gracia. Y cuando tenemos la perspectiva, esta perspectiva, la vida es diferente. Nosotros lo que tenemos no lo hemos ganado, hermanos, es por gracia. Job está contento. No va a reaccionar mal ante estas desgracias tan atroces. Siempre y cuando sea Dios el que lo permite, porque Él es dueño de todo lo que somos y tenemos. Si Dios lo quita, está bien. ¿Se dan cuenta, hermanos, el desafío que nos da aquí Job? El Señor me dio todo lo que tenía y el Señor me lo ha quitado todo. Todo depende de Dios y yo me quedo tranquilo. Alabado sea el nombre del Señor, dice Job. Alabado sea. Y a pesar de todo, dice el autor al final en el versículo 22, a pesar de todo, Job no pecó porque no culpó. Job no pecó porque no culpó a Dios. Wow, qué tremendo, hermanos. Después voy a hacer brevemente solamente la historia en el capítulo 2 se comienza como a repetir la historia. Las cámaras de la película se vuelven a centrar en el mundo celestial, capítulo 2. Y nuevamente el Satanás le dice, bueno, todo lo que Job no te ha maldecido porque no le has tocado su carne, pero toca su carne y verás cómo te bendice nuevamente otra vez. Y como ustedes saben la historia, el Señor le permite a Satanás ir y tocar el cuerpo de Job, pero sin matarlo. Y comienzan a salirle heridas desde la coronilla hasta la planta de los pies.
Y hay un montón de versículos en el libro de Job que nos describen el dolor y las cosas físicas que pasaban, ¿no? Las heridas abiertas, los gusanos, el mal olor, todo, las ampollas. Es horrible la descripción que da Job acerca de su enfermedad. Satanás le había dicho al Señor, claro, le puedes quitar las pertenencias, pero eso no les... Cualquier persona, cuando un ladrón viene y te dice con una pistola en la mano la billetera o la vida, le va a dar la billetera, porque la vida uno es lo que protege. Ah, pero tócale su cuerpo y verás cómo te bendice. Y Dios le permitió. Y nuevamente aquí en, en el versículo 8 del capítulo 2, dice, Job, sentado entre cenizas, se rascaba con un trozo de teja. Su esposa le dijo, ¿todavía intentas conservar tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Sin embargo, Job contestó, hablas como una mujer necia. ¿Aceptaremos solo las cosas buenas que vienen de la mano de Dios y nunca lo malo? A pesar de todo, Job no dijo nada incorrecto. Nuevamente, vemos aquí a Job cuando le tocan todo su cuerpo y le hacen pasar por esas penurias tan grandes. Satanás estaba esperando que Job bendiciera, entre comillas, a Dios en su cara. ¿Y saben qué? Pero él esperaba que Dios maldijera a Dios en su cara. Pero ¿saben lo tremendo de esta historia, del testimonio de este hombre? Es que sí, él bendijo, literalmente, él bendijo en la cara de Dios a Dios. Pero muchas veces, hermanos, cuando pasamos por dificultades en nuestras vidas, cuando vemos que las cosas que pasan no podemos controlar, cuando vemos las consecuencias de nuestros pecados que se escapan de nuestras manos, cuando no podemos controlar nuestro genio, cuando no podemos deshacernos de las cosas que nos arrastran al pecado, nos quejamos de Dios y a veces hasta maldecimos a Dios con nuestras actitudes. Maldecimos a Dios con nuestros propios pecados. Y Satanás y el mundo nos observan. A ver, vamos a ver cómo reaccionan estos cristianos ante esta prueba. Vamos a ver. Quítale las cosas, quítale la salud, a ver cómo reaccionan. Tristemente, hermanos, maldecimos a Dios con nuestras vidas. Tristemente, manchamos el nombre y el honor de Dios ante el mundo. Nos da vergüenza nuestro testimonio ante el mundo. Vivimos últimamente en días muy tristes en todo el mundo y sé que están pasando dificultades allí en Trujillo. Hemos perdido hermanos muy queridos y nos preguntamos por qué. Hemos perdido muchos de nosotros, quizás hemos perdido trabajos, hemos perdido salud, momentos muy difíciles. Vemos las consecuencias de nuestros pecados.
¿Cuál va a ser nuestra reacción ante estas cosas? Vamos a reaccionar mal, en lugar de bendecir a Dios, vamos a maldecir a Dios con nuestras actitudes, con nuestros hechos. Que Dios nos ayude, hermanos. Que Dios nos ayude a decirle en la cara a Dios, te bendecimos a pesar de todo. Y decirle en la cara al diablo y al enemigo y al mundo que quiere que caigamos, nosotros vamos a honrar a Dios, vamos a mantenernos fiel a Dios para su gloria. Muchas veces, hermanos, cuando ponemos a ver el ejemplo de Job, si lo pensamos bien, son cosas horripilantes. Ninguno de nosotros podría resistir todo este dolor de un momento a otro. Perder la familia, perder el respeto de tu esposa, perder todas tus pertenencias. Nadie de nosotros podría resistir. Sin embargo, nosotros nos quejamos porque nos ha salido un barrito en la nariz. Nos quejamos del clima. Nos quejamos por cosas a veces sin importancia. Maldecimos a Dios, hermanos, con nuestras actitudes, con nuestras vidas. Cuando miramos alrededor del mundo, hermanos, es muy triste, es muy triste. Incluso de cristianos en la iglesia, ¿no? Solamente escucho noticias malas. Y veo que la iglesia va de fracaso en fracaso. ¿Cómo creen que se siente Dios? Hermanos, que tomemos en serio nuestra vida espiritual, que tomemos en serio a Dios, que nuestras vidas puedan honrar su nombre a pesar de todo, a pesar que perdamos lo que perdamos, las cosas materiales, el trabajo, la salud. Vamos a honrar a Dios. La pregunta sigue de pie, que Satanás la lanza. ¿Hay alguien en Trujillo? ¿Hay alguien en la iglesia de Dios que cuando dejan de percibir las bendiciones de Dios van a seguir amándole? Hay uno. Hay uno. ¿Cuántos de nosotros queremos ser esa persona? Ese hijo que honra a sus padres, que honra a su Padre Celestial. Es mi deseo, hermanos, de que la iglesia en CBT se ponga de pie. Se ponga de pie y diga, declaramos que el nombre de Jehová sea bendito. Él merece toda la gloria y toda la honra. Él merece un pueblo que le honra con su vida. Estoy harto de escuchar del pecado de la iglesia, de mi pecado. Estoy harto de solamente experimentar derrotas espirituales. ¿Cuántos de nosotros vamos a ponernos, hermanos, de pie y en el nombre de Jehová vamos a salir a ganar victorias para Cristo, para honrar su nombre?
¿Cuántos Jobs necesitamos ver en esta? Y lo digo con mucho temor, hermanos. Lo digo con mucho temor. Porque fácil es hablar, fácil es predicar. Pero ¿qué si me pasa eso a mí? Quiero animarles, hermanos, a que tenemos que tomar decisiones radicales en nuestras vidas personales para arrepentirnos de nuestros pecados, para dejar el mal, limpiarnos de toda maldad, de todo egoísmo, de toda envidia, de todo prejuicio, de toda avaricia. Apartarnos de todo lo malo, hermanos. Y que el mundo sepa, que hay hijos de Dios que sí honran a Dios, porque Él merece eso. ¿No estás harto del pecado? ¿No estás harto de tu pecado? Yo estoy harto de mi pecado. Y yo no aguanto más. Y hermanos, quiero que nuestra vida, nuestra iglesia, sea una iglesia humilde, que se aman unos a otros, que seamos ejemplo. En esto conocerán que sois mis discípulos, dijo Jesucristo, en que os améis unos a otros. Que el mundo vea que hay Jobs todavía en este planeta. Satanás va a querer destruir a la iglesia. Y eso es lo que yo percibo, hermanos. Satanás está atacando la iglesia, está atacando a los líderes, tratando de dividir, tratando de usar incluso a hermanos que están viviendo en la carne para acusar, para dividir. Tenemos, hermanos, que arrepentirnos, abandonar nuestro pecado y honrar a Dios, pase lo que pase. Eso se necesita agallas. Que el Señor nos ayude, hermanos, a ponernos de pie. Levántate, iglesia. Levántate, iglesia. Dependamos de Dios, hermanos, porque nosotros no podemos en nuestras propias fuerzas. Necesitamos orar unos por otros. Necesitamos unirnos más que nunca. Vamos a orar, hermanos. Oremos. Señor, venimos delante de ti, Señor, reconociendo nuestras debilidades, reconociendo nuestros pecados. Nos da mucha pena, Señor, el haber visto hermanos queridos han partido. Y ver la consecuencia del pecado tan cerca y nos causa mucho dolor. Perdónanos, Señor, ten misericordia de tu pueblo. Y ayúdanos, Señor, a levantarnos y a buscarte a ti para recibir el poder, para amarnos como iglesia, como familia. A cuidarnos mutuamente, a animarnos en lugar de criticarnos. En el nombre de Cristo. Amén. Gracias, hermano. Gracias, hermano Luis, por la palabra del Señor. Muy desafiante, hermanos, para nosotros como iglesia.
Gracias, hermano, por esta palabra oportuna que viene del Señor para nuestra congregación, para nuestras vidas, hermanos. Tremendo desafío que recibimos hoy en esta mañana de parte del Señor, y que en Cristo podemos ir de victoria en victoria. Tengámoslo por seguro, hermano. Así es que estamos agradecidos por su palabra, que es una bendición y desafío para todos nosotros. Gracias, hermano Lucho, por compartir la palabra del Señor.